Tenemos ese cierre en tono mixto, la excepción la han marcado en Europa el FTSE de Londres y el Mittel italiano. El Mittel italiano algo más avanzado, el FTSE de Londres prácticamente plano. El resto hemos visto una tónica bastante negativa, con el IBEX 35 a la cabeza de esas pérdidas entre las principales plazas europeas. En este entorno y además en un nuevo día marcado por los bancos centrales, saludamos a Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Manuel, hemos tenido varios mensajes. Hoy escuchábamos por la mañana a Luis de Guindos, por la tarde hemos podido escuchar a Christine Lagarde hablar ante el Parlamento Europeo y ahora teníamos esa noticia de última hora del Banco de Inglaterra. Estábamos esperando un comunicado oficial por parte del organismo que preside Andrew Bailey y la sorpresa que nos hemos llevado ha sido la respuesta tajante del Banco de Inglaterra de que por el momento se va a centrar en vigilar la evolución de la libra, de la inflación y por supuesto también el impacto de las medidas anunciadas por Liz Truss, pero no hay ni rastro de una reunión de emergencia. Ha dejado muy claro que todo esto lo va a seguir monitorizando de cara a la próxima reunión, que va a ser en noviembre, cuando los mercados estaban a la espera de que quizás pudiéramos tener un anuncio de una subida de tipos agresiva después de la subida algo más moderada de la semana pasada, algún tipo de mensaje para intentar apuntalar la libra, pero no hemos tenido nada de eso finalmente. Bueno, sí, desde primera hora del día estábamos ya escuchando algunos rumores sobre incluso posible decisión drástica hoy de subida de tipos directamente o, como bien decías, pues una idea un poco más agresiva, ¿no?, por parte del Banco de Inglaterra. Sin embargo, pues al final han optado por esta decisión y, bueno, pues al final los recortes de impuestos que vimos el viernes, incluso del día de ayer del ministro de Hacienda dando a entender nuevos recortes, pues han propiciado pues un mayor incertidumbre, ¿no?, en la economía mundial, en la economía del Reino Unido. Hay que recordar también que el Reino Unido ha sido, el Banco de Inglaterra en este caso, uno de los primeros que ha ido hablando sobre temas de inflación, sobre el incremento de los precios de los alimentos, sobre las alzas continuas ahora en verano otra vez de nuevo de la inflación, subidas de tasas de interés. Así que, por tanto, pues nos lleva a pensar que ha ido adelantado del Banco Central Europeo y, por tanto, pues veremos a ver las próximas decisiones, ¿no? Pero tampoco era algo que se descontaba a estas medidas más agresivas hoy y, bueno, vamos a ver en los próximos días cómo transcurre el mercado. ¿Cuál crees que podría ser, Manuel, la evolución de la libra de cara a los próximos días, a tenor de los movimientos que hemos estado viendo hoy, de los movimientos ya muy bajistas que veíamos el viernes de la semana pasada? ¿Crees que va a cambiar en algo la dinámica? No creo. La tendencia actual, tanto de la libra como el euro, lo hemos visto esas últimas semanas, es de una depreciación constante con el dólar. Lo vimos en marzo de 2020, hay que recordar cuando empezó todo lo que era la crisis del COVID y de la pandemia, en el que apenas unos pocos activos financieros fueron subiendo o revalorizándose y entre ellos estaba precisamente el dólar americano, ¿no? En su momento también tuvimos una apreciación importante en el precio de los bonos americanos por la bajada de tasas de interés tan agresiva que tuvimos. Ahora es todo lo contrario, estamos viendo subidas progresivas de las tasas de interés, pero sin embargo el dólar americano sigue siendo un activo refugio, ¿no? Así que, por tanto, en esa posible idea o en ese posible estudio del dólar con el resto de divisas, seguimos viendo el dólar con un mayor interés. Las subidas de tasas en Estados Unidos, ya lo vimos la semana pasada, parece que van a continuar. De hecho, se habla de subidas incluso en el mes de febrero, cuando hace algunos meses se descontaba que iba a haber bajadas de tasas a partir de febrero o marzo del 2023 y, por tanto, seguimos siendo más optimistas con el dólar que el resto de divisas. En el caso concreto de la libra, lo que nos lleva a tener un mayor temor pues es en general la situación económica del Reino Unido, ¿no? Uno de los países que más le está afectando la subida de la electricidad. Hay que recordar que hace semanas salió un estudio de un incremento por la factura anual de la electricidad de 1.000 y pico pounds, que era en ese momento, a 5.000 y pico, lo cual es pues prácticamente 400 libras más en la factura mensual de los ciudadanos británicos, sumado a las tasas de hipoteca, sumado al precio de los alimentos, sumado al resto de gastos, lo cual hace pensar que la situación económica de la economía real del ciudadano final pues realmente se resiente, ¿no? Y ante eso pues sí vemos unos mayores temores y una posible debilidad, por tanto, de la moneda del país. Manuel, una última cuestión. ¿Crees que el Banco de Inglaterra, si se espera al mes de noviembre, podría ser ya demasiado tarde para actuar con contundencia? Bueno,
Según incluso hace unos meses, creo que fue la reunión de julio, dijeron que se estimaba una inflación para el mes de octubre de casi un 13,1%, ¿no? Así que, por tanto, pues no es descabellado ver para los próximos meses subidas de inflación todavía superiores y que, por tanto, el mercado empieza a decidir si ha merecido la pena o no esperar para esas subidas de tasas. Así que, por tanto, desde luego, si vemos ese 13,1% en el mes de octubre, pues va a parecer que el Banco de Inglaterra en este caso ha tomado la decisión demasiado lenta en cuanto a las subidas de tipos. Todo irá encaminado, yo creo, a los datos de inflación. Parecía en julio que habíamos tocado techo con los datos que vimos en Estados Unidos y que propició una subida importante en el mercado de renta variable. Ha pasado todo lo contrario, sin embargo, en el mes de septiembre, que desde que hemos visto esos nuevos datos por encima de lo esperado y unas posibles decisiones más agresivas por parte de los bancos centrales, pues ha llevado desde luego a tener caídas importantísimas tanto en renta variable como subidas muy altas en renta fija. Hay que recordar que muchos de los inversores, y a nosotros aquí en XTB nos llaman muchos clientes con preocupación sobre algunos de los productos que han podido tener de manera recurrente estos últimos años, véase planes de pensiones, fondos, etcétera, con caídas significativas en el precio de estos activos por la revalorización o por la subida de la rentabilidad de los bonos, ¿no? Y eso es algo que hay que vigilar y hay que ver, porque desde luego que ha sido uno de los peores años en la historia de la renta fija y vamos a ver en los próximos meses cómo es el devenir de los acontecimientos, tanto para Estados Unidos, Europa o, como me preguntabas, para Reino Unido, que también los intereses de la deuda están en unos niveles que no veíamos desde el año 2007. Nos quedamos con ese análisis. Manuel Pinto, desde XTB, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buena tarde. Nosotros nos quedamos, por tanto,